Las teorías científicas tratan de explicar cómo se pobló el continente americano. Son diversas estas teorías y no existe consenso entre los historiadores para validarlas todas. Existe una tendencia generalmente aceptada que afirma la existencia de migraciones desde Asia y Siberia hacia América a través del estrecho de Bering, que separa el extremo oriental de Asia del extremo occidental de América del Norte, entre Alaska y Siberia. Lo que los historiadores no se ponen de acuerdo es respecto al tiempo de duración de estas migraciones. Gracias a hallazgos arqueológicos como puntas de lanza que datan en la etapa lítica, encontrados en América y que se usaban en el llamado Viejo Mundo, principalmente en Asia. Ha sido posible ir estableciendo fechas, pero estas presentan grandes variaciones. Antropólogos e historiadores afirman que tales migraciones sucedieron hace 40.000 años durante la llamada glaciación War-In, pero otros afirman que ocurrieron a finales de la glaciación Wisconsin, 14.000 años a 9.000 años aproximadamente antes de Cristo. Nada de esto aclara cómo fue que llegaron los primeros habitantes a América. Existen dos teorías generalmente aceptadas, son la del origen único y las del origen múltiple. Al igual que existen tres teorías no científicas, mitos y leyendas sobre el poblamiento de América, teoría del origen autóctono y teoría del origen africano. Teoría del origen único. Esta teoría fue planteada por el antropólogo Alex Harrington, quien afirma que toda la humanidad tiene el mismo origen. Sus planteamientos se contravenían con muchas creencias que se mantuvieron hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX acerca del origen del poblamiento de América. Su teoría se llamaba del origen único porque afirmaba que los pobladores americanos provienen todos de un mismo punto, Asia. La teoría plantea que originalmente los americanos proceden de tribus cazadoras de Siberia, ya que las razas de indios americanos como mayas, quechuas o mapuches de la Patagonia tenían estos rasgos físicos: pómulos protuberantes, ojos con párpados mongólico y otras características fenotípicas como cabello lacio y oscuro, dientes en forma de pala y la llamada mancha mongólica, que es una zona con pigmentaciones verdosa que presentan los bebés asiáticos y los indígenas americanos al nacer y que se dispersa cuando crecen. La presencia de estos rasgos es el resultado de varias migraciones en diferentes épocas de la humanidad, principalmente después del periodo glaciar Wisconsin del Pleistoceno por el estrecho de Bering e islas Aleutianas. Harrington pudo llegar a estos hallazgos gracias a sus continuos viajes por Mongolia, Siberia, Alaska y el Tíbet, donde encontró y analizó vestigios que guardaban estrecha similitud con los hallados en América. Afirma que la gran mayoría de las lenguas indígenas eran de carácter polisintético, con palabras compuestas de muchos morfemas, de igual manera que las lenguas asiáticas. Esto causó mucha polémica en los círculos antropológicos y académicos de la época, y generó la idea de que probablemente fue más de una etnia la que tuvo contacto en tierras americanas, lo cual dio como resultado una visión de carácter multirracional. A raíz de la que ha cobrado la idea de que no fue una sola etnia humana la que pobló América, sino varias, y de que se han encontrado evidencias antropológicas de restos humanos con 40.000 años de antigüedad aproximadamente. La teoría de Gerkan ha dejado de tener relevancia. Teoría del origen múltiple. Esta teoría, postulada por el antropólogo francés Paul Rivet, planeaba que los orígenes de la población americana eran el resultado de múltiples migraciones desde distintas regiones del mundo poblado hasta entonces y a través del estrecho de Bering y por el Océano Pacífico, aprovechando las corrientes marinas y los vientos para arribar a las costas de América. A lo largo de varias épocas, así afirmaba que llegaron poblaciones desde Asia, Australia, Melanesia y Polinesia, y que fue la etnia asiática la que más rasgos ascendentes ha dejado. Melanesia es parte de Oceanía y se supone que los habitantes lograron pasar el Océano Pacífico a inicios del periodo Holoceno. Se desarrolló la idea de que existía un grupo polinesio llamado Maori que también cruzó el Pacífico y llegó a las costas de Sudamérica. Algunos de los vestigios dejados por esta cultura muestran sus semejanzas con las culturas andinas.
Ribet tuvo que hacer muchas investigaciones de tipo antropológico, lingüístico, cultural, étnico y otras. Actualmente la teoría del origen múltiple es la más aceptada que la del origen único. De acuerdo con la teoría del origen múltiple, existen 4 corrientes de migración. De acuerdo con la teoría del origen múltiple, está la del estrecho de Bering, conformada por cazadores nómadas, de las islas Aleutianas, conformada por pescadores, de la Polinesia y Melanesia, conformada por agricultores, la conformada por aquellas culturas que dejaron grandes vestigios como las construcciones megálicas de Bolivia, Perú y Argentina, y las estatuas en Nicaragua y México, específicamente en La Venta, estado de Tabasco. En nuestro país se han encontrado cráneos que datan desde 12.500 años según las pruebas de carbono 14, en diferentes estados como el DF, el de Puebla y en el Estado de México. Mitos y leyendas acerca del poblamiento de América. Los antiguos americanos, en su afán de encontrar una explicación al por qué estaban poblados por habitantes sus territorios, trataron de conocer su origen a través de mitos y leyendas. Los mitos son relatos tradicionales, generalmente ficticios de carácter sagrado, creados por los pobladores. La leyenda de los 5 soles, creada por los mexicas, de origen oral como todas las leyendas, también explica el origen de la humanidad. Se encuentra en el Códice Chilpalpopoca, junto con la historia de los reinos de Culhuacán y México, y la breve relación de dioses y ritos de la gentilidad. Se considera que este códice fue redactado en castellano a finales del siglo XVI por pupilos del franciscano Fray Bernardino de Sahagún. En esta leyenda destaca el protagonismo de Metecuil, el dios de la dualidad, quien se desdobló para crear a sus 4 hijos. Estos, en sus luchas y batallas, pasaron por las eras de los 4 soles, asociados con elementos como el agua, la tierra y el fuego y el viento. La era en que vivimos es la del 5º sol, que tiene que ver con el equilibrio cósmico que se romperá por el movimiento. Los nahuas predijeron que en esta era existiría hambre, muerte y sismos. Entre las suposiciones sobre el origen del poblamiento de América, que corresponden a las teorías no científicas, también se encuentran los mitos religiosos y provenientes del catolicismo. Cuando los españoles llegaron a América y encontraron poblados estos territorios, no pudieron dar otra explicación más que la divina, explicación que encontraron en el Antiguo Testamento. Pensaron que los pobladores americanos eran parte de las 10 tribus perdidas de Israel. José Luis Lorenzo, en la Historia General de México 2000, esto se comprueba con las palabras del padre José de Acosta, 1540-1600. Y pues por una parte sabemos de cierta que a muchos siglos que hay hombres en estas partes, y por otra no podemos negar lo que la Divina Escritura claramente enseña, de haber procedido todos los hombres de un primer hombre, que damos sin duda obligados a confesar que pasaron acá los hombres de allá, de Europa o de Asia o de África, pero el cómo y por qué camino vinieron todavía los inquirimos y deseamos saber. No se trata de que esto es lo que pudo hacer Dios, sino que es conforme a la razón y al orden y al estilo de las cosas humanas. Teoría del origen autóctono. Las ideas sobre el origen autóctono del poblamiento de América fueron sustentadas por el paleontólogo argentino Florentino Amegnino. Él fue un viajero inalcanzable y durante sus viajes se convirtió en autodidacta, recolectó muchas muestras geológicas y paleontológicas y aportó importantes conocimientos en estas áreas, que utilizó para tratar de fundamentar sus planteamientos acerca del origen autóctono. Su teoría consistía en afirmar que el origen de la humanidad se hallaba en América y no en Europa, y que las ideas contrarias se debían a una mala calibración de los datos. Datación del tiempo en Europa. Sostuvo entonces que la humanidad se originó en América y de ahí se disparció por todo el mundo, Europa, Asia. Con estas ideas se ganó la crítica y el señalamiento de la comunidad científica de su época. Alex Harkin fue uno de los principales oponentes de las teorías de Amegnino, echó por tierra todos sus postulados y demostró que muchos de sus hallazgos no correspondían a restos humanos, sino animales. Hoy en día sabemos que el origen del ser humano está en África, gracias a los avances científicos y tecnológicos actuales y sobre todo debido a la gran cantidad de contradicciones que han presentado todas las teorías anteriores y que han sido resueltas por los posteriores. Teoría del origen africano.
Esta teoría no científica del origen africano acerca del poblamiento de América se basa en el hecho de establecer que los esclavos africanos que llegaron a América junto con los españoles durante la conquista permearon con su cosmovisión las ideas de los prehispánicos. Esto dio lugar a que en algún momento se pensara que los pobladores de América habían sido creados también por deidades africanas. Por otro lado, en el ámbito de la ciencia, es importante aclarar que existen teorías científicas más modernas acerca del origen del ser humano que aseguran que la evolución de la humanidad comenzó en la lejana África. Según estudios recientes, África es el único lugar donde evolucionó la raza humana, por lo menos durante los 3 o 4 millones de años iniciales, cuando aparecieron los llamados hominios. Posteriormente, hace aproximadamente 2 millones de años, estos primeros hombres o protohombres, si así pudiésemos llamarlos, por primera vez lograron salir de África ya caminando de manera erguida. Este fue el denominado Homo erectus, hombre erecto o erguido, y llegaron a poblar incluso parte del este de Asia, una buena parte del norte y en este de África, y se cree que hayan llegado hasta Europa. Más tarde haría su aparición el Homo sapiens, hombre pensante o que piensa. La habilidad, la rapidez de sus migraciones y de su extensidad por todo el globo terráqueo, estas habilidades de adaptación y la capacidad, además para la conquista de nuevos hábitats, son producto de su desarrollo social y cultural como especie. Más tarde haría su aparición el Homo sapiens, hombre pensante o que piensa. La habilidad del Homo sapiens para crear y transformar su entorno es una explicación. Con la teoría que yo estoy de acuerdo es con la teoría del origen único, ya que plantea que originalmente los americanos proceden de tribus cazadoras de Siberia, ya que las razas de indios americanos como mayas, quechuas o mapuches de la Patagonia tenían los rasgos físicos iguales. Y también que tenían la llamada mancha mongólica, donde los bebés asiáticos y los indígenas americanos se dispersaba la mancha cuando crecían. Yo estoy de acuerdo con esta teoría porque los pobladores de América, los primeros pobladores, eran iguales a todos, al igual que cruzaron el estrecho de Bering. Con lo que ya les expliqué, mi conclusión sería que las teorías científicas son diversas y no existe consenso entre los historiadores para validarlas todas, ya que con cada una de las teorías, cada científico o cada que las investigaba no quedaban de acuerdo. Unos creían en una teoría del otro y el otro no creía, así como la teoría del origen único, que no creía en la teoría del origen múltiple.